Hacer crecer tu negocio en las redes sociales puede parecer un poco desalentador y también puede sentirse como una tarea abrumadora cuando piensas en lo saturadas que están todas estas plataformas. En la actualidad hay más de 5.300 millones de usuarios de redes sociales. Pero la buena noticia es que hay espacio para que todos los negocios prosperen en línea. Solo necesitas los pasos correctos y las herramientas adecuadas. ¿Qué tal? Soy Sandra de HubSpot Academy. En este video voy a darte los pasos clave que debes seguir para hacer crecer tus plataformas de redes sociales. Además, voy a compartir una herramienta increíble y gratuita de HubSpot para llevar tus redes sociales al siguiente nivel. Pero antes de hablar de eso, empecemos con el primer paso. Elige una plataforma en la que centrarte primero antes de tratar de trabajar con todas ellas a la vez. Sé que algunas personas no creen que las redes sociales requieran mucho trabajo, pero de verdad es mucho trabajo, especialmente cuando tienes un negocio. Algunas empresas incluso tienen equipos enteros dedicados a sus redes sociales. Pero si estás empezando, esta es la oportunidad perfecta para elegir una plataforma y para centrarte en el tipo de contenido que mejor se adapte a tu negocio. Por ejemplo, si vas a abrir una heladería, quizás quieras empezar con Instagram o TikTok para mostrar fotos y videos cortos de tu producto. Pero si tienes un negocio online y enseñas una habilidad, quizá quieras usar Facebook o YouTube para crear videos largos sobre tu producto o servicio. Hacer una lista de los objetivos de tu negocio te ayudará mucho para que te resulte más fácil identificar qué plataforma quieres abordar primero. Así que una vez que hayas elegido una plataforma para empezar, el segundo paso es planificar. Planificar. Muchos expertos en redes sociales coinciden en que planificar el contenido con un mes de antelación es lo mejor y te da suficiente tiempo para incluir publicaciones espontáneas cuando sea necesario. ¿Y sabes qué hace que la planificación de los contenidos en las redes sociales sea un juego de niños? Una herramienta de planificación, específicamente el calendario de contenido de redes sociales de HubSpot. Esta herramienta es revolucionaria para las redes sociales. Es una plantilla gigante donde puedes plasmar todo tu contenido e ideas para que no estés luchando por hacer algo en el último minuto. Hay una pestaña para cada plataforma de redes sociales, así que si estás en una sola o más, todo tu contenido está organizado y se encuentra en su propia pestaña. También hay un calendario de contenido mensual para que puedas planificar con antelación y ver lo que se va a publicar cada día del mes. En la parte superior derecha verás un código de colores que hace que sea mucho más fácil coordinar todas las partes de tu estrategia cada mes. Esta herramienta también tiene una pestaña de programación para que puedas programar tus contenidos con el fin de que salgan en ciertos días y a horas específicas. Y por último, pero no menos importante, una pestaña para almacenar los contenidos más antiguos. Muchas empresas reutilizan sus contenidos, así que esta es la pestaña para mantener esas publicaciones que no tienen fecha de caducidad. ¿Recuerdas que mencioné que la consistencia es clave? Bueno, es en serio. Las diferentes plataformas de redes sociales compiten para que la gente se quede en ellas más tiempo. Esto quiere decir que favorecen a las cuentas que publican consistentemente y que se relacionan con sus seguidores. Cuando estás publicando, estás pasando más tiempo en su plataforma. Y cuando interactúas, mantienes a otras personas en su plataforma por más tiempo. Y es un poco aterrador si lo piensas demasiado, porque lo que buscan todas estas plataformas es nuestra atención. Pero bueno, vivimos en la era de las redes sociales y así son las cosas. Así que la moraleja de la historia es: sé consistente y utiliza una herramienta como el calendario de redes sociales de HubSpot para estar al día. El enlace para descargarlo de forma gratuita lo puedes encontrar en la descripción. El tercer paso para crear una estrategia de redes sociales eficaz es encontrar tu nicho y estudiar a tu competencia. Para ser consistente tienes que mantenerte al día con las tendencias de tu nicho y ver lo que hacen otras cuentas. Así que presta atención a cómo se relacionan con su público y qué tipo de preguntas o comentarios deja la gente que tú también podrías responder en tu cuenta. Pero recuerda que nunca debes robar o copiar contenido. No, simplemente no. Algo que puedes hacer es crear una lista de cuentas similares a la tuya y mirar lo que están haciendo, qué está funcionando y qué no, y luego construir tu plan a partir de ahí. No hay una fórmula perfecta para crear contenidos en línea, por lo que se necesita algo de prueba y error para encontrar el contenido que mejor funcione para tu negocio y te ayude a alcanzar tus objetivos. Y eso me lleva al cuarto paso: crear contenido de calidad. ¿Tu contenido proporciona valor? ¿Lo que estás publicando es algo que incluso tú te tendrías a ver o es aburrido? ¿Está enseñando algo? ¿Hace reír a la gente? Siempre recuerda, calidad sobre cantidad. Muchas cuentas están publicando contenido sin sentido todos los días y es muy fácil querer hacer lo mismo, pero eso
no es sostenible para el éxito a largo plazo. Por eso es que estudiar las tendencias y usar un calendario de contenido te ayudará a mantener las cosas organizadas y a conseguir mejores resultados para tu negocio. Y el último paso, y probablemente el más importante una vez que hayas creado un grupo de seguidores, es interactuar con tu audiencia si quieres mantenerla. Es mejor pensar en tus seguidores como una comunidad en lugar de una simple audiencia. Estas cuentas te siguen porque les has aportado algo de valor, y cuando te dejan comentarios de apoyo o preguntas, es tu trabajo interactuar con ellos y también mostrarles tu agradecimiento. Cuando estás arrancando, una buena forma de lograrlo es hacer preguntas. Pregúntales a tus seguidores qué tipo de contenido quieren ver de ti y pídeles su opinión sobre lo que estás publicando actualmente y mira si funciona o no. Se trata de crear una voz que se sienta más cercana y más humana detrás de la cuenta de tu negocio. Así que recuerda, céntrate en una plataforma primero, constrúyela y luego será más fácil transferir todo a otras plataformas. Utiliza una herramienta como el calendario de contenido de HubSpot que mantendrá organizadas todas tus publicaciones. Encuentra tu nicho y estudia las tendencias y tu competencia. Prioriza la calidad sobre la cantidad e interactúa con tu audiencia. Y si quieres aprender más sobre redes sociales, te invitamos a hacer la certificación en marketing de redes sociales de HubSpot Academy que puedes encontrar en el link de la descripción. Si te gustó este video, dale me gusta y si no lo has hecho todavía, suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.